Bien, recibimos aquí en el estudio a Diego del Bosque Villarreal, diputado federal por Coahuila, representante, por supuesto, del Movimiento de Regeneración Nacional. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Chuy. Gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Gracias, Diego. Oye, ¿qué se puede hacer para ayudarle a Coahuila a mejorar el presupuesto? Bueno, vamos a hacer, digamos, las gestiones necesarias y quisiera poner, si me permites, un poco Claro. el contexto de este presupuesto. Es un presupuesto muy complejo, tiene dos condicionantes muy grandes que hacen que sea un presupuesto muy ajustado. Como todos sabemos, estamos en la crisis económica más importante desde 1930 a nivel mundial, una crisis de salud que desembocó en una crisis económica. Y también hubo gastos extraordinarios que se tuvieron que hacer en el sector salud. Se contrató a más de 50,000 elementos entre médicos, médicas, enfermeras, para hacerle frente a la pandemia. Entonces, obviamente, esto hace que tengamos un presupuesto ajustado y se cayó la recaudación. La crisis económica, ¿en qué se tradujo? En una caída de la recaudación, lo que implica que es una bolsa más chica la que tenemos para repartir. Entonces, evidentemente, efectivamente, a Coahuila viene un recorte de 6.7%, que es más de 1,500 millones de pesos, pero así es en todos los estados de la República. Es decir, en promedio se les va a disminuir 5.5%, algunos un poquito más como Coahuila, algunos un poquito menos. A Tamaulipas se le reduce 3%, me parece. A Campeche y a Tabasco se le reducen 10 y 9.7%, son a los que más se les reduce. Y bueno, o sea, si tienes una bolsa más chica para repartir, es obvio que va a afectar también a los estados. Entonces, se va a hacer lo posible, pero sería una mentira decirles que no va a haber reducción, ¿no? O sea, estamos en una crisis económica sin precedentes, era ilógico pensar que no se tenían que hacer disminuciones en algunos rubros. ¿Qué rescato yo del presupuesto? A pesar de lo complicado que es el panorama económico, viene un aumento de 9.1% en el sector salud, que creo que es ahorita fundamental fortalecer, más un aumento de 5% en el presupuesto de IMSS y del ISSSTE, lo que obviamente se va a ver reflejado también aquí en Coahuila, ¿no? Con ampliación de clínicas, de unidades médico-familiares. Se viene por ahí el Hospital General de Acuña, ¿no? Que es una deuda de hace varios años. Y otra cosa importante, el gobierno federal sigue dando la muestra de que se puede ajustar el cinturón. Se reduce 1.7% el presupuesto de gasto corriente, se reduce 15% el gasto de la oficina de presidencia, otro 15% va a terminar gastando casi 80% menos que lo que gastaba Peña Nieto, y se aumenta 5.5% el gasto en obra pública. Creo que es un mensaje para los gobernadores y alcaldes que también ellos tienen que diseñar programas de austeridad. Estamos en medio de una crisis económica sin precedentes y tienen que ajustarse el cinturón. Diego, ¿no hay por ahí alguna bolsa de dónde agarrar presupuesto, de dónde agarrar recursos para la carretera federal Saltillo de Ramadero, que urge esa ampliación? Porque 18,000 saltillenses trabajan en el área de Ramadero y es una zona de bastante riesgo por lo angosto que está el tramo que falta de ampliar. Sí, pues eso es una de las cosas que traemos en la agenda. El año pasado se asignaron 100 millones de pesos. Han hecho algunos señalamientos, algunos diputados locales creo que tienen razón de que también hay que revisar, porque ya se le han muchas veces etiquetado recursos de esa zona, esa carretera, y no se ha avanzado como se quisiera, pero bueno, de eso no tienen culpa los ciudadanos saltillenses, que como tú dices es una zona en expansión, una zona industrial muy importante. Por ahí dicen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la delegación aquí en Coahuila, que hacen falta más de 300 millones de pesos. Estamos buscando una reunión con ellos porque el tiempo está encima y poder hacer la petición y ver de dónde. Ese es un mensaje que les daría. La crisis económica hace que el presupuesto esté acotado. La decisión del gobierno federal es no contraer deuda porque estamos en niveles de endeudamiento muy altos, aunque dijo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que si hubiera un rebrote importante de COVID, que esperemos que no, sí es imposible transitar sin deuda pública, ¿no? Sin contraer más deuda, porque, bueno, pues a entender, ¿no?, que esta crisis lamentablemente es mundial. Hasta que no exista una vacuna, pues existe el riesgo de volver al confinamiento, y eso sería un escenario pues muy complicado en el plano económico, ¿no? ¿Qué opinión te merece las declaraciones que ha hecho la Alianza Federalista integrada por estos 10 gobernadores y lo que les ha contestado el presidente? Mira, yo pienso que están haciendo política y se vale, y yo celebro que exista ahora sí democracia plena, que
puede haber 10 gobernadores que están abiertamente en contra del presidente y no sufran castigos en el presupuesto. Esto hay que contextualizarlo. Coahuila no está sufriendo un castigo, ¿no? O sea, es parte de una disminución que están sufriendo todos los estados, los que gobierna Morena, los que gobierna el PAN y los que gobierna el PRI. Y en el tema de Coahuila yo quisiera hacer una precisión, porque creo que Coahuila aporta mucho al Producto Interno Bruto Nacional, es cierto, pero para términos presupuestarios lo que importa no es tanto el PIB, que es una estimación de riqueza privada y pública. Lo que importa es cuánto se tributa, cuánto se paga en impuestos. Y en ese tema Coahuila no aporta la gran cantidad, hay que decirlo. A nivel nacional representamos 1.4% de las aportaciones de todos los estados. De hecho, recibimos más de lo que damos. Eso no quiere decir que no vamos a pelear más recursos, no quiere decir de que no se luche por Coahuila, solamente que no se utilice para a veces engañar un poco. Recibimos 2.2% del total de la bolsa distribuible y aportamos 1.4%. Obviamente que aportamos mucho más que otros estados. ¿Cuáles son los estados que menos aportan? Efectivamente los del sureste aportan 0.3 más o menos por la falta de empleo formal. Entonces, han sido muy criticados los programas prioritarios de Andrés Manuel, ¿no? Dos Bocas, el Tren Maya, el tren… el aeropuerto. Porque sobre todo están en el sureste del país, pero si tú lo ves, la lógica que se tiene es que los estados del sureste aumenten su cantidad de empleos formales y en un futuro también aporten más cantidad de recursos. Claro. Entonces, yo no comparto la postura de la Alianza Federalista. En el tema de Coahuila creo que se usa un poco mañosamente el tema de cuánto aporta Coahuila. Si bien sí aportamos mucho al PIB, no aportamos mucho en términos de tributación. Y bueno, creo que la salida a la crisis tiene que ver con que los gobiernos locales también apliquen planes de austeridad, con que el recurso que llegue se utilice también de manera transparente. Nosotros traemos el tema de las inundaciones al norte de la ciudad, tenemos aquí rastreando el tema de que ya se habían asignado 400 millones de pesos para el drenaje pluvial y no se pudo construir, no sabemos qué pasó, estamos pidiendo solamente una explicación. Y también un tema que es más de largo plazo, creo que… 400 millones dices, perdón que te interrumpa. Sí, hubo 4 proyectos que se aprobaron en el sexenio de Peña Nieto, pero no se terminaron. Nosotros no sabemos por qué, puede ser que a lo mejor incluso los propietarios de los terrenos no hayan permitido, ¿no?, que se construyera. Estamos pidiéndole al gobierno del estado y a Conagua que nos expliquen qué pasó con esos recursos. Creo que ese recurso ahorita sería suficiente para hacer un buen drenaje pluvial en la zona norte de la ciudad. Y evitar todos los problemas que tiene. Y evitar los problemas. Y nada más para terminar, un tema de fondo que es cómo aumentar la recaudación local. México es un problema de todo el país, no solamente de Coahuila. De hecho, creo que Coahuila debe ser de los que más avanzados está en ese tema. No hay recaudación local, los gobernadores no cobran impuestos porque a nadie le gusta que le cobren impuestos. Y para poder cobrar más impuestos, la gente tiene que confiar en los gobiernos, ¿no?, en la transparencia de los gobiernos. A nadie le gusta pagar un dinero que no sabes en qué va a terminar o en los bolsillos de quién va a terminar. Entonces, creo que urgen gobiernos honestos y también urge, si queremos tener más recursos de parte del gobierno, pues ver las formas de aumentar el término de impuestos y desde nuestro punto de vista impuestos progresivos, ¿no?, que el que gana más pague más. Y una cosa que estás olvidando, y que se castiguen todas las situaciones de corrupción por pequeñas que sean. Así es, sí, creo que eso es fundamental. Andrés Manuel lo ha dicho, el mayor cáncer de este país es la corrupción. Creo que se están haciendo avances, pero falta mucho, ¿no? Sobre todo falta que no exista impunidad. No se vale que recursos que son de todos los ciudadanos y que son para hacer carreteras, que son para hacer drenajes, que son para hacer hospitales, terminen en campañas políticas, en campañas electorales o en bolsillos de los funcionarios, ¿no? Creo que eso ha lastimado mucho a la gente. Muy bien, Diego. ¿Algo que quieras decirle a tus compañeros diputados federales de todos los partidos? Pues vamos a revisar el presupuesto con lupa, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, y también siendo, ¿de qué les sirve que les diga que vamos a traer recursos al Estado? No, lo que es honesto es decir que estamos en una situación difícil por una pandemia internacional y que se va a priorizar lo más importante, que es la salud de los mexicanos, que aumenta casi 10% el presupuesto y se mantienen los programas sociales para los que más lo necesitan, ¿no? Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, saludos.